Por alzar la cabeza, las manos. Siente hip hop, escucha la música en tu corazón. Somos hip hop, la fuerza movida por una pasión, por una pasión. Siente hip hop, escucha la música en tu corazón. Somos ¿Cómo van? la fuerza movida por una pasión. Yo soy Jayco, tengo 31 años, hago parte de una ciudad que se llama Medellín. Hablan las calles, una historia que contarte. Mira, yo soy un músico, especialmente eso es como lo principal que tengo en la vida es hacer música, rapero de tiempo completo. Y también gestor cultural, hago parte de un movimiento que se llama Casa Colacho, que es un colectivo de creadores, de artistas, de formadores también, que nos juntamos para hacernos más grandes, para hacernos más fuertes. Entendimos que éramos fuertes, pero que cuando estábamos juntos éramos mucho más potentes. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué es el hip hop? Si quieres mi respuesta, es algo de hip, es algo de hop, es una bella mezcla, aunque para algunos chicos de hoy en día solo es rap, para otros sin embargo es una forma de pensar. Hip hop es el murmullo del barrio explícito, es un ritmo negro revolucionario, es un ritmo que sale del barrio. Hip hop es el reggae, el funk, la salsa y el jazz, es música de música, cultura de culturas. Eso es el hip hop, ¿sí o no? Ser artista, ser partidario de algunas ideas nos ha protegido en momentos difíciles. Sobre todo el hip hop nos ha salvado la vida muchas veces. El hip hop nos ha permitido ir a barrios donde nadie más puede ir, donde no se puede cruzar, donde a veces ni siquiera el gobierno puede llegar, y el Estado pues y sus fuerzas, y nosotros podemos ir a hacer un taller y sin estar con el grupo armado, ¿no? Vamos y nos respeta la gente, nos quiere la señora de la Junta de Acción Comunal, los niños, se puede acercar el grupo ilegal, ¿a quiénes son ellos? Son los raperos, son los artistas, listo, bien, nos vamos, porque saben que no hacemos parte del problema. Nosotros no somos el problema de nuestra ciudad, y eso se lo hemos hecho entender tanto a los grupos ilegales como a los grupos legales, como a la policía. Hemos perdido muchos amigos, pero no por la acción política. Hemos perdido amigos porque en un barrio, en una ciudad como Medellín, ser joven en general, no estamos hablando de raperos ni metaleros, ser joven es un factor de riesgo. Y desafortunadamente en esa ruleta de la violencia han caído algunos amigos del rap, algunos amigos grafiteros, algunos amigos bailarines y DJs. Entonces no se puede leer como de esa manera, sino al revés. Tenemos un escudo que se llama el hip hop. Tenemos la suerte hoy y por tanto agradezco la presencia de Jayco entre nosotros y que haya aceptado la invitación para de alguna manera intentar llegar a estas conciencias, a vuestras conciencias, a través de la música y a través de la educación. Muchas gracias. El hip hop es un movimiento social, movimiento político. Cuando decimos político tenemos que quitarle la máscara de que solo lo político es lo electoral, solo lo político es el que se lanza a la alcaldía o a la presidencia o a la gobernación. No, lo político también es lo que ustedes hacen. Por ejemplo, estudiar es un acto político, ¿sí? Tomar la decisión de ir todos los días a estudiar y querer ser una mejor persona, más formada, más educada, con más conocimientos, eso es una acción política. Un homenaje a la vida, a la resistencia. Un homenaje a los que no pueden estar acá, a sus sueños. Un homenaje a los que han luchado por la paz en el mundo. Un homenaje al amor. No vamos a llorar, vamos a seguir adelante, porque es un homenaje a ellos. En respuesta a las armas, más amor.
A la violencia más amor. Entonces hay un montón de cosas y de acciones que están juntas en este encuentro de ciudades defensoras de los derechos humanos, que es lo que lo hace más potente, es entender que es desde muchos frentes donde se puede aportar. Recuerdos imborrables hasta el fin de mis días. Recuerdos imborrables hasta el fin de mis días. Que espero que no sea pronto. Sigo, continúo, mis problemas los afronto. No quiero ser el próximo al que le lleven las flores. Y No lo quiero... que sigue es seguir haciendo acciones y cada vez con más fuerza a nivel global. Es que estar acá con esta mesa que tenemos de defensores de derechos humanos, más la fuerza que tiene una ciudad como Barcelona en su multiculturalidad y su lugar estratégico en el mapa también y en la historia, nos permite sobre todo ser como altavoz. Es un grito que ya traemos y aquí hay un megáfono que va a permitir que se escuche mucho más duro, más fuerte y más nítido. Y así lo logramos. Y así lo logramos. Y así lo logramos. Y eso es lo que yo además espero que se hayan llevado ellos, es que desde lo que haces, sea lo que sea, puedes aportarle a la transformación positiva de este mundo. Hoy llegamos a 400 chicos, 300 que estaban acá. Buena energía, melodías es lo que traemos. Ya saben que hablando un poquito de cosas nosotros convencemos. Porque ya saben que tenemos la dialéctica. Estamos aquí en la fonética con este hip hop que también es una forma política. Oh, vale. Si hay uno solo de acá que se fue con una idea distinta del mundo, de ir a investigar, de ir a leer, si hay uno que se fue a leer a Saramago, a Neruda, se fue a escuchar a violadores o se fue a escuchar a Nacho, si eso pasó, ya la logramos, pues. La verdad que no me gustan las leyes. Saludos a mi hermano.